Bueno, Dios les bendiga a todo el pueblo de Dios que nos está viendo en este video. Este es un video fuera de lo normal, pero Dios me ha dado el privilegio de, en esta tarde o en el momento que usted nos esté viendo, ya sea día, tarde o noche, que esté viendo este video, me da la oportunidad de compartir un mensaje que ha hablado a mi vida. Y ya tengo aproximadamente como 6 años atesorando este hermoso mensaje y buscando entre mis cosas de estudios, de libros, me encontré con este hermoso mensaje que nunca lo había dado, y yo creo que ya era el momento, ya era de acuerdo a las situaciones que estamos viviendo como iglesia. Y pues primeramente vamos a elevar una oración para que esto sea de bendición para tu vida, como lo ha sido para mí, como creyente, como parte de la iglesia, como el cuerpo de Cristo. Y vamos a orar para que Dios sea hablando a nuestra vida, que no sea Saúl, que sea Dios. Vamos a orar. Padre Celestial, me elevo ante el trono de tu presencia, Padre, para pedirte, Señor, que nos hables mediante tu palabra, que no sea Saúl, que no sea yo, sino seas tú hablando a tu pueblo, ministrando a tu pueblo mediante tu palabra, Padre. Oh Señor, prepara cada corazón de los que nos están viendo o escuchando este video. Prepara ese corazón, como dice tu palabra, que lo aten a su cuello y que lo escriban en la tabla de su corazón. En el nombre de tu Hijo amado Jesús, a ti la honra, a ti la gloria, porque tú te lo mereces. Amén. Bueno, escudriñando la palabra, hermanos, joven que me está viendo en esta semana, este tema lleva por nombre, va a estar apareciendo aquí también, todos los textos van a estar apareciendo. Si usted no tiene una Biblia a la mano, va a estar apareciendo los textos que voy a estar mencionando en este mensaje. Pero el tema es la radiografía de la iglesia. ¿Eh? No se le olvide, la radiografía de la iglesia. Lamentablemente, no quiero empezar con noticias malas o ser pesimistas, pero lamentablemente la iglesia del Señor en la actualidad, no tampoco digo que todas, se ha apagado, se ha visto un enfriamiento, una tibiez total en la iglesia. Se encuentra anímicamente mal en estos tiempos. Pero bueno, vamos a poner un ejemplo, porque como escucharon, se llama la radiografía de la iglesia. Vamos a poner el ejemplo para entrar a este mensaje. Cuando una persona tiene un accidente y se fractura cualquier parte de su cuerpo, tiene que ir a hacerse una radiografía para ver dónde está la fractura, ¿verdad? Si es un esguince o si se lo quebró totalmente el hueso, pero tienen que ver en qué parte está la fractura. Pero bueno, ¿a qué va este ejemplo? Bueno, ahora vamos a ver en la iglesia del Señor, en la iglesia de Cristo, dónde está la fractura, o dónde está esa fractura en nosotros actualmente. Pero antes de entrar a esta radiografía de la iglesia actual, primero quiero ver la iglesia primitiva. La iglesia primitiva, los primeros cristianos. Una iglesia saludable. ¿Y por qué le voy a decir que una iglesia saludable, una iglesia sin fractura? Vamos a ver los puntos, cómo se mantenían esta iglesia, estos cristianos, los primeros cristianos en esa época.
vamos a ver cómo se comportaban los primeros cristianos, la iglesia del Señor. Vamos a abrir nuestras Biblias en el libro de Hechos, capítulo 2, verso 42. Y nos dice la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en la comunión unos con otros, en el partimiento del pan y en las oraciones. Y sobrevino temor a todas personas, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos, tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades, bienes, y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y estamos viendo el comportamiento de estos primeros cristianos, de la iglesia primitiva. Pero vamos a desglosarlo, vamos a ver qué es lo que nos dice en el verso 42. Perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Primero. Entonces, ¿por qué en la doctrina de los apóstoles? ¿Qué es doctrina? Bueno, doctrina es un conjunto de enseñanzas. Pero ¿por qué en la doctrina de los apóstoles? Ahí en el libro de Gálatas, hablando al apóstol Pablo, capítulo 1, verso 11 y 12, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre. Pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por la revelación de Jesucristo. Vámonos a otro texto que también confirma esto, que los cristianos perseveraban en la doctrina de los apóstoles. Pero vamos a ver más adelante por qué en la doctrina de los apóstoles. Porque yo recibí en 1 Corintios 11, capítulo 11, verso 23-24, porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado. Está muy claro aquí. Así la iglesia primitiva permanecía en las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo mediante los apóstoles. Por eso dice que permanecían en la doctrina de los apóstoles. ¿Por qué? Aunque sabemos que los apóstoles Pedro, Juan y entre otros más tuvieron a Jesús presente como su maestro, pero el apóstol Pablo, anteriormente Saulo, no vio a nuestro maestro, lo vio por revelación, y se le llamó apóstol de los gentiles. Pero pues venía también de la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por revelación. Entonces permanecían en la doctrina de Jesucristo, de los apóstoles. El segundo característica o comportamiento de la iglesia primitiva era una iglesia de oración, ¿verdad? Vemos desde el principio, desde Hechos capítulo 1 en adelante, vemos cómo los primeros cristianos, la iglesia primitiva, era una iglesia de oración, ¿verdad? Entonces, los primeros, y vamos a confirmar hechos ahí en Hechos 1, ahí en el capítulo 1, 24. Aquí orando la iglesia primitiva. Y orando dijeron: tú, Señor, que conoces los corazones de todos, muestra cuál de estos dos has escogido. ¿Sabes cómo inicia este capítulo? En oración, pero estaban orando porque iban a elegir al sucesor de Judas. Pero vemos cómo la iglesia primitiva era una iglesia de oración. Y no lo iban a elegir por su mejor juicio
o por cómo se veía, sino que oraron al Señor para elegir al sucesor de Judas, que fue Matías. Pero también vemos cuando Pedro y Juan fueron llevados al concilio, ¿qué hizo la iglesia primitiva? ¿Qué hizo? La iglesia oraron al Señor para que los librase y que les diera denuedo para seguir predicando su palabra. Era una iglesia de oración. Estaban respaldando a estos hombres de Dios en oración, a Pedro y a Juan. Y lo vemos aquí en Hechos 4, capítulo 4, verso 23-31. Ahí lo lee en su casa, detenidamente. La iglesia primitiva clamó al Señor, diciéndolos, líbralos de sus agresores, líbralos del mal. Pero ellos siempre en oración. Vemos qué tan importante es estas características de una iglesia saludable, de una iglesia con una buena radiografía, se podría decir así. El tercer comportamiento o característica de la iglesia primitiva: vivían en comunión. Vivían en comunión unos con otros. Es maravilloso ver cómo los primeros cristianos vivían en comunión, perseveraban juntos en el templo, oraban en el templo, comían juntos en el templo, con alegría, con sencillez. Estaban unidos como iglesia. Permanecían fiel al Señor, que es lo importante, que es lo esencial. Permanecer fiel en el Señor, que es lo que más adelante vamos a ver que tristemente ha carecido todas estas características en la iglesia actual. Ahí en Hechos 2:46 lo leímos, que decía: y perseveraban unánimes cada día en el templo, y participaban el pan en las casas, y comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Fíjense qué bonito. De corazón, no con fingimiento. No que este hermano me cae mal. No es que este hermano no lo puedo ver. Con sencillez de corazón compartían unos con otros. Y lo más bonito, oraban, entraban a la presencia del Señor. Una iglesia saludable. Una iglesia firme en el Señor. Ya vimos que permanecían en el templo, pero también se caracterizaba por su generosidad, ¿verdad? Su generosidad como iglesia. Lo vimos ahí en Hechos capítulo 4, verso 32, que dice, y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Una iglesia generosa, una iglesia que no era egoísta. No era una iglesia de que decían primero yo y después yo y siempre yo. Se veían unos por otros. Era una iglesia generosa. A mí lo que me emociona ver estas características de esta iglesia. Una iglesia muy saludable, hablando espiritualmente. Y lo más importante, y como nosotros como creyentes, porque Jesús cuando estuvo aquí en la tierra y les dijo a los apóstoles, le dio este mandato: id por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, ¿verdad? ¿Cuál es esta última característica? Y no menos importante, porque es muy importante.
La iglesia primitiva abrazó el mandato de Dios, el mandato de Jesús de expandir el evangelio. Fíjense qué tremendo. Abrazó ese mandato. Desde el discurso de Pedro, lo vemos allí. Desde el discurso de Pedro, luego del derramamiento del Espíritu Santo en la fiesta del Pentecostés, hasta la muerte de Esteban y la obra de Dios en Saulo, un perseguidor de la iglesia, que luego se convertiría en el apóstol de los gentiles. Escuchen muy bien esto. Vemos a los cristianos enseñando el evangelio fervientemente, con denuedo, tal como Dios les había mandado. No sé si ustedes se gozan de escuchar esto, cómo se comportaba esta iglesia. Una iglesia que seguía el mandato que dejó nuestro Señor Jesucristo, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. ¿Estaremos haciendo esto? También me lo pregunté yo antes de dar este mensaje. ¿Estaremos haciendo esto? ¿Estaremos saludables? Ya pasamos esta radiografía para ver si estamos bien. Ya vimos cómo todos los comportamientos de la iglesia primitiva. No se olviden el tema. Estamos haciendo la radiografía de la iglesia. Pero vamos a pasar ahora a la iglesia de Laodicea. A ver cómo se comportaba esta iglesia. Cómo el mismo Jesús reprendió a esta iglesia por su comportamiento, por su tibiez espiritual. Si usted se va al libro de Apocalipsis 3:14, usted va a ver el comportamiento de esta iglesia. Ahí va a estar apareciendo en pantalla. Apocalipsis 3:14. Y dice: escribe al ángel de la iglesia en Laodicea: he aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca. Qué tremendo. Dice: escribe al ángel, escribe al encargado de la iglesia de Laodicea estas palabras. No eres ni frío, ni eres ni caliente. Eres tibio. Quisiese que fueras o caliente o frío. ¿Qué quiere decir esto? Pero antes de entrar en la explicación de esto que nos dice nuestro Señor Jesucristo en el libro de Apocalipsis, vamos a ver quién es la iglesia de Laodicea, ¿verdad? Como vimos, Jesús dirige el mensaje a la iglesia de Laodicea con fuerte reprensión. La Laodicea está situada al oeste de Asia Menor, en el borde del valle del río Lico, en la región de Frigia. Está a pocos kilómetros de Filadelfia y de Colosas, la Laodicea. Pero bueno, Jesús le hace esta fuerte reprensión a la Laodicea. ¿Pero por qué? Aquí nos menciona que era tibio, no era ni frío ni caliente. Pero ¿por qué decía estas palabras nuestro Señor Jesucristo? ¿Cuál era la condición de esta iglesia? Era frío, había perdido por completo el celo por las cosas de Dios. El significado de frío. Caliente, ser celoso de las cosas de Dios, ¿verdad? Pero tibio es que ya no estaba sirviendo esta iglesia.
ya no servía. Pero vamos a ver poco a poquito el significado de todo esto. ¿Por qué? Dice, siendo frío, la iglesia se hubiera dado cuenta que estaba mal, que había perdido el interés. Pues caliente era ser celoso de las cosas de Dios. Pero ¿qué pasa con esta de ser tibio? Ahí en Apocalipsis, ahí mismo hablando de la Laodicea, la Laodicea era una región muy rica. Era una región próspera. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que la iglesia de Laodicea se quería rico, autosuficiente. También lo menciona en todo este pasaje, me he enriquecido. Tenía una autodependencia. Ya no dependían de Dios. Habían perdido el enfoque. Si hubieran sido fríos, a lo mejor se hubieran dado cuenta de su error. Pero tanto era su ego que no veían, que estaban en un error. Eran tibios. Y aquí mismo dice, y de ninguna cosa tengo necesidad. Eran egocéntricos. Hablábamos con Pato hace unos momentos que a veces le ponemos prioridad a nuestros ministerios y dejamos a Dios a un lado. Y dio nos hizo una pregunta muy interesante que decía, si Dios te quitara todo ministerio, todo don, ¿qué harías? ¿Siguieras? Pero es lo que pasaba con esta iglesia. Se engrandecía, ya sea por sus ministerios, porque eran ricos, porque eran mejores de la región. Habían perdido el enfoque. Qué tremendo. Y luego el Señor Jesucristo lo sigue reprendiendo y le dice, eres desaventurado, miserable y pobre. ¿Qué quería decir con esto? Que tenían una pobreza espiritual. Podrían ser muy ricos, podrían ser muy capaces, podrían ser muy intelectuales, podrían saber mucho de la palabra, pero eran pobres en espíritu. Fíjese lo tremendo, lo que estaba pasando en la iglesia de Laodicea. Era una iglesia que estaba desnudo delante de Dios, porque también lo menciona, si lo lee detenidamente, ahí en Apocalipsis 19:8. Vemos que el Señor Jesucristo va a venir por una iglesia que estén sus vestiduras bien, que estén limpios, que estemos resplandecientes. Esto simboliza las acciones justas de los santos. Y vemos a la iglesia de Laodicea, una iglesia desnuda. Una iglesia que había perdido el enfoque. Y su ego crecía por otras cosas, por riquezas, por sabiduría. Pero ya tenían una pobreza espiritual. Qué tremendo que haya pasado esto en esa iglesia. Y esto es una enseñanza para la iglesia actual, que no nos pase esto. Ya pasamos esta radiografía y vemos por qué la iglesia de Laodicea, en dónde estaba esa fractura. Habían hecho totalmente a un lado a nuestro Señor Jesucristo. Era una iglesia arrogante, egocéntrica. Ya no era ni frío ni caliente.
era tibio. No le importaba nada. Ya vimos el comportamiento de la iglesia, la Odisea, que lamentablemente muchas iglesias tienen esa fractura. Yo también tuve esa fractura, pero pues el Señor mediante su palabra me ha mostrado para no ser igual que esta iglesia. Sabemos que la iglesia pues somos nosotros, las personas que asistimos, no es las paredes, la iglesia somos nosotros, pero también debemos tomar en cuenta, hay que ser realistas. No todos se comportan como la Laodicea, ¿verdad? Para esto, mucho ojo, ya vimos a la luz de la palabra el comportamiento de la iglesia primitiva, el comportamiento de la iglesia de la Odisea, pero no está de más hacer un estudio. Ahora se puede decir un estudio con números, con estadísticas del comportamiento de la iglesia, ¿verdad? Ojo, este estudio se hizo hace 5 años, cuando yo estaba en el Instituto Bíblico, pero esto nos va a servir a nosotros como cristianos, o el que me estás oyendo, que tú vas y te congregas a una iglesia, ¿en qué lugar estás? ¿Estamos sirviendo como debemos? ¿Estamos haciendo las cosas bien? ¿En la obra del Señor? ¿En el trabajo que nos pusieron a hacer? Vamos a entrar a este pequeño estudio y ya con esto termino, pero es algo muy importante. Este estudio se hizo a la iglesia, o sea, cristiana, ya olvidemos de denominación, pero se hizo a las iglesias parejo con un principio que se llama el principio de Pareto. ¿Qué es el principio de Pareto? Es la ley del 80 y 20. ¿Qué quiere decir esto? Que el 80 de las consecuencias provienen del 20% de las causas. Ahorita vamos a ver qué significa esto. Este principio, estas estadísticas, lo creó un italiano que se llama Vilfredo Federico Pareto, por eso se le llamó así el principio de Pareto, que descubrió que el 80% de las riquezas del país donde él estaba en manos de las 20% de la población. Pero me vas a decir, bueno, ¿y esto qué tiene que ver con la iglesia del Señor? Bueno, este principio, estos números, estas estadísticas, se hizo en este estudio. Y les voy a decir por qué. Vamos a poner un ejemplo muy sencillo. No sé si aquí en medio no me pueda poner los porcentajes de Israel. Ya se los voy a estar dando. El 20% hace todo el trabajo para que el 80% de abajo esté bien. En otras palabras, los líderes, los pastores, los diáconos, o sea, el 20%, hacen este trabajo para que el 80%, que son los miembros, estén bien. Bueno, yo digo que en cierta manera está bien esto, ¿verdad? Porque son líderes, son nuestros, los que nos guían en la palabra. Pero te voy a hacer una pregunta. ¿Te parece algo justo esto? No sé, aquí está. Voy a ser partícipe aquí de los que están en el set de grabación. No sé, Piri Coronado. ¿Te parece justo que un 20% haga todo el trabajo y los otros estén pasivos? ¿Tú crees que puedes hacer algo al respecto? ¿En la iglesia, en tu iglesia? ¿Para que los demás aporten algo? O para que tú aportes algo a la iglesia. Claro.
Ahí te va a decir por qué. O sea, está interesante este estudio, ya hablando con números, con estadísticas. Claro que deberíamos apoyar, no está de más apoyar a nuestro pastor o a nuestro líder. Le hacemos la carga más liviana a él. Si está en nuestras posibilidades, con mucho gusto hay que hacerlo, ¿verdad? Este estudio fue hace 5 años y ahorita ya cambió muchas cosas, ¿verdad? Cambió la iglesia, el comportamiento de la iglesia ha cambiado en la actualidad. Entonces, este principio de Pareto, que se le llama así a esta estadística, ya no aplica a la iglesia actual. No se lo olvide, el principio de Pareto es el 20%, el 20% hace el trabajo del 80%, hace los resultados, ¿verdad? Vamos a ver cómo se comporta la iglesia. Vamos a poner atención en esto. Usted analícese. Estamos viendo la radiografía de la iglesia. No se olvide. Ahora se ha dividido en 3 partes. El 20% de arriba, va a aparecer aquí, el 20% de arriba. El 60% de en medio. Y el 20% de abajo. Pues que si lo sumas son el 100%. ¿A qué quiero dar a entender con estos porcentajes? Este ejemplo. Que el 20% de arriba hace todo el trabajo. ¿Qué hace el 20% de arriba? Tiene iniciativa. Los que piensan. Los que saben que se puede hacer algo. Hacen el 80% del trabajo de los de abajo. Entonces, los 60 de en medio, ¿qué hacen? ¿Cómo se comportan en esta estadística? El 60% de en medio, si los del 20% de arriba no les dicen qué hacer, ellos no hacen nada, ¿verdad? Está comprobado con números. Y una vez ya estando en el instituto bíblico, ¿sabes cómo les dicen? No es por ofender, es un ejemplo. A los hermanos que los tenemos que empujar, decir que se puede hacer algo. Los chalupas, que hace una barca, una chalupa, es una barca. Tiene que ser remar para que se muevan. No hay que ser chalupas, chalupones. Hay que ser el 20% de arriba. Tratar de hacerlo. Tratar de trabajar. No ser de los que tengamos que estar empujando o impulsando. Y lo más triste, que el 20% de abajo de esta estadística de la iglesia del Señor, el resto de la congregación se les conoce como las piedras azules. Se les conoce como piedras de la Huasteca. No es por ofender, son ejemplos que se dan. No piensan, no se mueven, no tienen iniciativa. Es tremendo, pero hay que reflexionar. Es momento de reflexionar. ¿Qué estamos haciendo como iglesia? Una vez les voy a contar una pequeña anécdota. Una vez la iglesia, una parte de la iglesia, se puede decir los 20% que sí trabajan, construyeron la iglesia. Y todo muy bonito, quedó muy bonita la iglesia. Y los que no hicieron nada, dijeron, mira qué bonito nos quedó. O sea, ya vamos entendiendo, hermanos, jóvenes, tú que estás en tu iglesia, tú que estás ahí, ¿te has puesto a pensar que tú puedes hacer algo?
Me dirás, es que no tengo un ministerio, es que no tengo un don. Hermano, hay muchas cosas por qué hacer en la iglesia. No precisamente porque estés arriba del altar ya estás haciendo algo. Entiende eso. O porque estás cantando ya estás haciendo algo. Hay muchas cosas que hacer en la iglesia. Entonces, lo que te traté de explicar, que no hay que ser como la iglesia de Laodicea. No hay que ser como los 90% del medio, ni los 20% de abajo. Yo creo que vale la pena servirle al Señor. Ya vimos la fractura de estas iglesias, ya vimos las estadísticas, cómo se comporta la iglesia. Es momento de despertar. Es momento de ser de las personas, de los congregantes, del porcentaje, de que tiene iniciativa, piensa, de que sabe que se puede hacer algo. Hay muchas cosas que hacer. Yo creo que tu pastor te lo agradecería bastante. No seas como la Odisea, egocéntrica. No seas que tú te creas autosuficiente. Necesitamos del Señor. ¿Qué hacía la iglesia primitiva? Oraban, permanecían en la doctrina de los apóstoles porque necesitaban de Dios. Necesitamos de Dios. Los vimos en esos ejemplos, los vimos con números. Más claro que el agua no se puede. Yo te invito, joven, hermano, vamos a levantarnos, vamos, como se dice vulgarmente, vamos a ponernos las pilas de que podemos hacer algo. Ya Cristo viene. Dice su palabra que cuando Él venga, que nos haya haciendo así. ¿Qué quiere dar a entender eso? Que nos encuentre haciendo su voluntad. Que nos encuentre trabajando en la obra. Que nos encuentre en oración. Que nos encuentre unánimes. Que nos encuentre generosos. Oye, tristemente vemos iglesias destruidas ahorita que están en las redes sociales. Ya no es lucha contra los de afuera, ya hay luchas entre los mismos. Oye, vemos una iglesia primitiva generosa en comunión, tanto en el partimiento del pan, tanto en oración. ¿Qué estamos haciendo? Eso no es el ejemplo que nos dejó la iglesia primitiva. Eso no es el ejemplo que nos dejó nuestro Señor Jesucristo en su palabra. Es momento de despertar, amigo. Yo no soy el mejor predicador, yo no soy la mejor persona, pero me ha puesto esta inquietud ya desde hace varios meses este mensaje. Y yo creo que es para que ya nos quitemos esa venda como tenía la Laodicea. Yo te invito, amigo, que si tú a lo mejor hasta te enfriaste, porque tristemente también hay muchos jóvenes hermanos que se enfrían, ya perdieron ese celo, ya se alejaron del Señor. Si estás caliente, perfecto, sigue así. Pero si eres tibio, estás cegado por tu yo, por yo puedo y nada más yo puedo, es momento de quitar esa venda. Ya. Y tú, amigo, si tú te alejaste, vuelve al Señor. Ya Cristo viene. Ya vimos la radiografía de la iglesia. Ya estamos en lo final. Y yo creo que es mejor que nos halle
haciendo así, predicando su palabra en oración y en la comunión con unos con otros. Espero que haya sido de bendición para tu vida. No te olvides de esto, de esta palabra. Yo quiero orar a los que nos están viendo en este video. Si tú dijiste, bueno, ya, sí, estoy así, pero quieres salir de esa situación, yo creo que es el momento. Yo creo que es esta oportunidad. Y vamos a orar. Y así para terminar este pequeño video, este pequeño mensaje que Dios ha dado a mi vida y lo quise compartir con ustedes. Vamos a orar. Amantísimo Padre, que estás en el cielo, en la tierra y en todo lugar. Oh Señor, sabemos que son días malos. Sabemos, Señor, cómo está la humanidad. Oh Señor, sabemos de antemano que la iglesia también ha tenido fracturas, Padre. Pero Señor, ya vimos a la luz de tu palabra qué es lo que debemos hacer para ser una iglesia saludable, para ser una iglesia con denuedo, para ser una iglesia conforme tú quieres que seamos. Oh Señor, yo te pido por cada joven que está viendo este video, cada hermano. Oh Señor, tú conoces su corazón. Tú sabes la situación, Padre, en la que están viviendo, Señor. Yo creo que tú hablaste a su corazón, a esa persona. Sé con él. Sé con ellos, Padre. Oh Señor, asimismo te pido, Señor, por la iglesia Emmanuel, por la iglesia Centro Evangelístico, por todas las iglesias, Padre. Oh Señor, haznos saber esto. Ya estamos en la recta final. Y espero que nos hayas haciendo el bien. Oh Señor, a ti la honra, a ti la gloria, porque tú te lo mereces. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, pues eso es un pequeño mensaje que por la verdad fue de mucha bendición a mi vida. Espero que lo haya sido en la tuya. Gracias por seguir Impacto Cristiano. Regálanos un like, comparte. Yo creo que sería muy bueno que la iglesia, los jóvenes, vean este video. Vean que el comportamiento de estas iglesias y no caigamos en esto. No caigamos en esto. Y pues me dio mucho gusto estar aquí, tú que estás viendo este video, pero sin antes de irme, quiero que te suscribas a YouTube, a Spotify. Creemos que ya vamos a estar más activos. Sigan orando por nosotros, más que nada, para que nosotros sigamos adelante en este proyecto. No ha sido fácil, pero podemos decir, Ebenezer, hasta aquí nos ayudó Jehová. Con dificultades, con pruebas, diré un canto, con luchas y en pruebas, pero seguimos caminando, ¿verdad? Seguimos caminando y esperemos, primeramente Dios, que sea siempre así. Pues les doy gracias también a todos los que estuvieron aquí en el set de grabación, tomaron este tiempo de estar aquí y pues por la pequeña participación que fue de mucha ayuda también para enriquecer este mensaje. Bueno, que el Señor me los bendiga, hermanos, joven. Y nos vemos en otro próximo cápsula de Impacto Cristiano. Que el Señor te bendiga.